Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues yo creo que comenzamos. Damos por iniciado este seminario. Yo soy Alfredo Domínguez Muñoz, soy jefe de residentes quirúrgicos y residente de cirugía colorectal del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Muchas gracias a todos los conectados por dedicarnos un espacio en su agenda. Especialmente gracias a todos los residentes de cirugía pediátrica por su participación. El día de hoy vamos a tener ya la sexta sesión nacional mexicana de residentes de cirugía pediátrica. Cada vez hemos tenido un poquito más de participantes. En la última sesión de atresia de vías biliares, que fue hace un mes, tuvimos conectados 480 participantes entre Zoom y YouTube. Y dicho video lo dejamos grabado en nuestro canal, en el cual ya lleva más de 300 reproducciones en este momento. Entonces, por eso que decidimos hacerlo ahora mediante un webinar o un seminario web con el objetivo de poder compartir más libremente el link de acceso, evitando el riesgo de hackeo que ya nos sucedió en una ocasión. Pues le agradezco al doctor Antonio Gallardo, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, quien se encuentra conectado con nosotros, por el apoyo en todas estas sesiones que hemos tenido. Nos ha estado ayudando con el pago de la plataforma Zoom. Muchas gracias, doctor, por apoyar esta iniciativa de residentes y pues le doy la palabra. Bueno, muy buenas noches. Soy el doctor Antonio Gallardo, presidente de la Sociedad y Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica y laboro yo en el Hospital General Occidente y vivo en Guadalajara, Jalisco, en México. Pues antes que nada, quiero hacer un reconocimiento a todos los residentes de cirugía pediátrica de México, encabezados por el doctor, perdón el nombre, pero Alfredo el Domínguez. Alfredo Domínguez, sí, discúlpeme, que fue el que inició esta extraordinaria iniciativa por parte de los jóvenes residentes de cirugía pediátrica de México, que ha tenido un impacto muy importante a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Él nos acaba de decir que precisamente en el de atresia biliares hubo más de 450 participantes y más de 300 visitas en esta reunión. Entonces, realmente los jóvenes que vienen bastante atrás de nosotros vienen con un gran empuje, vienen con muchas nuevas ideas y han aprovechado en esta pandemia, han aprovechado estas plataformas para poder difundir aún más el conocimiento de la cirugía pediátrica. Se han conectado con extraordinarios ponentes internacionales, en este caso el doctor José Honol de San Diego, del Hospital de Niños de San Diego, y el profesor José Luis Peiró, del Hospital de Cincinnati Children, del Cincinnati Children's Hospital. Muchísimas gracias, doctores, por su participación. Obviamente tenemos un invitado de lujo nacional, que es nuestro amigo, el director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, cirujano pediatra excelente, es el doctor Jaime Nieto Cermeño, y el doctor Ibrahim Soto García, invitado nacional de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Monterrey, Nuevo León. Estoy muy emocionado de haber en esta iniciativa, cuando me habló el doctor Alfredo, eh, de haber apoyado al 100% estas sesiones, pensando en que los jóvenes son los que van a llevar a cabo la cirugía pediátrica en un futuro no muy lejano. Nuevamente, doctor Alfredo y doctor los residentes de cirugía pediátrica, enhorabuena, que sigan estas sesiones, estas iniciativas que son muy interesantes. Muchísimas gracias por invitarme y por permitirme hacer un pequeño introducción de nuestro congreso, que es de cirugía pediátrica, el 53 Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, que se va a llevar a cabo el 21 y 22 y 23 de septiembre. Va a ser completamente virtual y está dividido en módulos académicos. El primer día, el 21 de septiembre, va a ser un módulo de urología, en donde vamos a tener participantes nacionales e internacionales. Y ese mismo día, en otro de los módulos, se va a ver cirugía oncológica. Ese es el primer día. El segundo día, el 22 de septiembre, se va a hablar sobre cirugía hepático-pancreato-biliar en un módulo, y en el otro módulo, cirugía de mínima invasión. Y el tercer día se va a hablar en un módulo cirugía de tórax, y en el otro módulo innovaciones terapéuticas en cirugía pediátrica. Como pueden ver, son módulos simultáneos, pero
todos aquellos que estén inscritos van a poder verlos, así como nos platicó el doctor Alfredo, van a poderlos ver después. Si están interesados en una o en otra plática, van a poderlos ver después, van a estar en sus correos, van a estar todas las pláticas de los 3 días. Los esperamos con los brazos abiertos en este congreso virtual. Que pues por dada la pandemia se tuvo que hacer de esta forma, pero bueno, aprovechamos estas plataformas para poder nuevamente, junto con los jóvenes y todos los profesores y todos los miembros de la mesa directiva, poder llevar a cabo este congreso y no dejarlo así sin hacerse como el año pasado que nos agarró de improviso la pandemia y bueno, se tuvo que hacer nomás un pequeño mini congreso que hicimos, pero ahorita ya está perfectamente armado este congreso con todos los módulos y dentro de esos módulos va a haber aparte la presentación de trabajos libres, presentación de casos clínicos y pósters. Entonces, cuando ustedes entren a la plataforma, van a poder meterse, por ejemplo, a la sesión de pósters y todo el día van a poder ver los pósters, etcétera, y va a haber un horario determinado para que el ponente lo presente en ese momento y ahí pueden hacer las preguntas pertinentes, pero pueden ver los pósters desde el primer día. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle al doctor Alfredo y nuevamente de veras estoy muy contento de esta iniciativa de todos los jóvenes residentes de cirugía pediátrica de México que han tenido esta gran idea de difundir el conocimiento a través de estas plataformas. Muchísimas gracias y antes de terminar quisiera nada más pedirles por favor a todos un minuto de silencio por una compañera de nosotros que acaba de fallecer el día de ayer, la doctora Verónica Julieta Álvarez Amparán, la cual era una residente extremadamente joven, recién egresada y desafortunadamente el día de ayer falleció. Entonces les pido por favor a todos un minuto de silencio. Empezamos. Ok, muchas gracias, muy amables. Adelante, doctor Alfredo y doctor Francisco Mora Cruz. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es una lástima que el Congreso vaya a ser en línea, dejando así la oportunidad de convivir personalmente, pero estaremos presentes con la mejor disposición. Bueno, pasando ya a lo que nos compete el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy común que nos atrae mucho a nosotros los cirujanos pediatra, que es la hernia diafragmática. Es una patología que es corregida mediante un bello procedimiento quirúrgico. No obstante, el manejo médico por parte del Departamento de Neonatología es clave en el pronóstico de estos niños. Es una patología en la cual hasta la fecha hay aún muchas cuestiones controversiales y no del todo entendidas. Por eso, para hablar de este tema, el hospital invitado a presentar la clase es la Unidad Médica de Alta Especialidad Clínica 25 de Monterrey. Y aquí aprovecho para agradecerle al doctor Juan José Ramos, jefe de residentes de cirugía pediátrica de dicha escuela, por la ayuda en la coordinación de esta sesión. Asimismo, tenemos, como ya lo comentó el doctor Gallardo, un escenario de profesores invitados de lujo que nos compartirán su experiencia en el manejo de esta enfermedad. Ya hablo un poquito el doctor sobre ellos, pero lo resumo. Como profesor internacional tenemos al doctor José Luis Peiró. Él realizó cirugía pediátrica en el Hospital de Vall-d'Hebron en Barcelona, España. Hizo un curso en cirugía fetal en el Children's Hospital of Filadelfia. Fue el pionero de un programa de cirugía fetal en Europa en el año 2012 y actualmente trabaja en el Cincinnati Children's Hospital, donde es el director del Departamento de Cirugía Fetal Endoscópica. Él tiene un gran interés en los pacientes con hernia diafragmática. Doctor, sé que el día de mañana viaja a Grecia al Congreso Europeo de Cirugía Pediátrica. De verdad le agradezco mucho, nos ha hecho un espacio en su agenda. Pues bienvenido, doctor.
Como profesor internacional también tenemos al doctor José Honold. Él hizo medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, realizó pediatría en el Children's Hospital of Dallas y posteriormente neonatología en la Universidad de California, San Diego. Actualmente ejerce en el Rady Children's Hospital en San Diego, donde es médico adscrito al servicio de neonatología y es el director del servicio de transporte neonatal de emergencia. De la misma manera, tiene alta experiencia en el manejo de estos niños, así como en el tratamiento con ECMO. Doctor, nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Bienvenido. Gracias, Alfredo. Es un placer. Como profesor nacional tenemos al doctor Jaime Nieto Cermeño, quien no necesita presentación, pero aún así les platicaré brevemente sobre su destacada trayectoria. Él hizo medicina en la Universidad Autónoma de México. Él posteriormente hizo pediatría y cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y posteriormente ingresó como médico adscrito al Departamento de Cirugía Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Años después se desempeñó como el jefe de dicho departamento durante muchos años. Actualmente es el director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, siendo un gran ejemplo especialmente para todo el equipo quirúrgico de dicho hospital. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica de 1989 a 1991. El doctor Nieto tiene gran experiencia en el manejo de pacientes con hernia diafragmática, participando en diversos proyectos de investigación, como es el que se está llevando a cabo sobre el tratamiento fetal de estos pacientes mediante oclusión traqueal. Es un honor nos acompaña el día de hoy, doctor. Gracias, Alfredo. El honor es mío. También como profesor nacional tenemos al doctor Ibrahim Soto, quien realizó medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizó cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el jefe del Departamento de Cirugía Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 en Monterrey, donde tiene también enorme exposición en las patologías neonatales, incluyendo pacientes con hernia diafragmática. Doctor Soto, bienvenido. Gracias, Alfredo. Y la clase la presentará el doctor Francisco Mora, quien es R5 de Cirugía Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad Clínica 25 del IMSS en Monterrey. Gracias por tu participación, Paco. Y pues comenzamos. Tienes 15 minutos y a continuación tendremos una mesa redonda con nuestros profesores invitados. Adelante, Paco. Muchas gracias. Buenas noches, profesores y compañeros residentes. Es un honor poder compartir con ustedes la presentación acerca de hernia diafragmática. Por definición, la hernia diafragmática constituye un defecto congénito en la formación del diafragma que permite el paso de vísceras abdominales al tórax. Esto conlleva un desarrollo de hipoplasia pulmonar ipsilateral y un grado variable de manifestaciones clínicas. En la historia, el primer reporte de caso de este padecimiento en la literatura médica fue realizado por Macaulay en 1754, mientras que el primer intento de reparación quirúrgica sin éxito se llevó a cabo por Naumann en 1888. No fue sino hasta 1990 cuando Lapp y Gross reportaron una serie de 16 pacientes recién nacidos en los que se efectuó una reparación exitosa de una hernia diafragmática. Para sentar un contexto epidemiológico, tenemos que a nivel mundial se estima una incidencia de 1 por cada 2.500 a 5.000 nacidos vivos y una prevalencia en Europa y Estados Unidos de 2.4 por cada 100.000. La hernia diafragmática afecta con mayor frecuencia a hombres y se localiza del lado izquierdo en 80% de los casos, del lado derecho 19% y es bilateral en un 1%. Se ha descrito que la exposición a insecticidas y fármacos como la talidomida, la quinina y la deficiencia de vitamina A son factores de riesgo para desarrollarla y esta se encuentra relacionada a anomalías cromosómicas en hasta un 30% de los casos. Hablando de las anomalías asociadas, sabemos que alrededor de los 60% de los pacientes van a presentar una hernia diafragmática de forma aislada y el resto se encuentra asociado a otras anomalías congénitas, teniendo esto un impacto en el pronóstico de los pacientes. Existe una tasa de supervivencia de hasta un 80% en los pacientes con hernia diafragmática congénita aislada, mientras que desciende hasta un 20% en aquellos que tienen anomalías asociadas. Las más frecuentes son las cardíacas, y las que conllevan mayor riesgo de mortalidad, las del sistema nervioso central. Hablando un poco de la embriología, el origen embriológico del diafragma no se ha descifrado por completo. Sin embargo, se cree que alrededor de la cuarta semana de gestación comienzan a formarse los precursores del diafragma. El septum transversum migra dorsalmente y se fusiona con los pliegues pleuroperitoneales y el mesodermo del esófago para formar el diafragma primitivo. Va a quedar separada la cavidad abdominal de la cavidad pleural alrededor de la octava semana de gestación. Y normalmente primero se cierra del lado
derecho y posteriormente del lado izquierdo. Una falla en la fusión de estas estructuras o una falla en la migración de las células precursoras del músculo generan un defecto en la muscularización del diafragma primitivo, permitiendo el paso de vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, y esto alrededor de la semana 9 a 10, cuando se le espera el regreso de estas estructuras del celoma extraembrionario, lo que resulta en una malrotación intestinal. Asimismo, tenemos que de forma simultánea, el pulmón se encuentra en la fase pseudoglandular del desarrollo, lo cual es primordial para que se lleven a cabo las divisiones bronquiales, bronquiolares y alveolares, por lo que se afecta también el desarrollo del pulmón y se desarrolla la hipoplasia bronquial y vascular pulmonar, características de este padecimiento. El diagnóstico se realiza de forma prenatal en un 50 a 70%, alrededor de la semana 18 a 22. Los hallazgos que podemos encontrar en un ultrasonido obstétrico son polidramios, presencia de asas intestinales intratorácicas y desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia contralateral. El diagnóstico diferencial incluye el quiste broncogénico, atresia bronquial, secuestro broncopulmonar y quistes entéricos, entre otros. Dentro del abordaje prenatal es posible establecer factores pronósticos. Los más utilizados son el long to head ratio y la presencia de hígado en el tórax. Este último es de mal pronóstico por sí mismo. A su vez, con el advenimiento de la resonancia magnética fetal, es posible calcular el volumen pulmonar fetal total y establecer una relación de lo observado con lo esperado para la edad gestacional. Esta imagen corresponde a un ultrasonido obstétrico en el que se hace evidente la presencia de vísceras abdominales en el tórax del feto. Posteriormente, vamos a ver esta imagen en la que corresponde a una resonancia magnética fetal que hace evidente la presencia de estómago e intestinos en el tórax que desplazan el corazón hacia el hemitórax contralateral. Por último, podemos ver un ultrasonido obstétrico con medición del perímetro cefálico y área del pulmón contralateral a la hernia a una altura del corte de 4 cámaras cardíacas, lo que nos sirve para el cálculo del long to head ratio. Al obtenerse el mismo y compararse con el esperado para la edad, obtenemos un porcentaje correspondiente al long to head ratio observado para el esperado. Se sabe que un porcentaje menor al 25% se asocia a una supervivencia de menos del 30% de los casos, mientras que un porcentaje mayor al 25% se asocia a una supervivencia hasta 80% de los fetos. Hablando ya de la presentación clínica, sabemos que esta es variable. Los pacientes van a presentar diferentes grados de dificultad respiratoria en la etapa neonatal y hasta un 20% se van a detectar fuera de este periodo. Se pueden auscultar ruidos peristálticos en el tórax, desplazamiento del choque de punta cardíaca, y hay que recordar que estos pacientes presentan malrotación intestinal y pueden debutar con datos de obstrucción y válvula. En cuanto a los cuidados prenatales, el ultrasonido tiene un papel crucial en el diagnóstico y estadificación pronóstica, además de los índices que ya mencionamos. Ante reportes aislados de que la presencia de saco herniario se puede considerar un factor de buen pronóstico en pacientes con hernia diafragmática congénita, se llevó a cabo una revisión sistemática de 8 estudios con un total de 837 pacientes, de los cuales 168 presentaron saco herniario y 669 no lo presentaron. Comparando el desenlace de ambos grupos, se encontró una diferencia significativa en la tasa de supervivencia, la necesidad de reparación con parche, la presencia de hipertensión pulmonar y la necesidad de terapia ECMO, concluyéndose que la presencia de saco herniario es beneficiosa para el paciente. También se debe realizar cariotipo a los pacientes al confirmarse el diagnóstico, principalmente para descartar cromosomopatías asociadas y referir a la madre a un tercer nivel de atención. Actualmente no existe evidencia suficiente que recomiende un manejo farmacológico estandarizado para los pacientes con hernia diafragmática congénita en la etapa prenatal. Vamos a ver ahorita un video acerca de la oclusión traqueal endoscópica fetal. En cuanto a la intervención en la etapa prenatal, la oclusión traqueal endoscópica fetal, o FETO, por sus siglas en inglés, Feto-Endoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion, surgió basándose en la observación clínica de que los fetos con atresia de laringe tenían pulmones más grandes,
lo que llevó a experimentos en animales que demostraron que la oclusión traqueal disminuía la hipoplasia pulmonar inducida de forma experimental mediante la acumulación de líquido intrapulmonar, ocasionando que estos pulmones se alargaran. Es preciso mencionar que si la oclusión de la tráquea se mantiene durante toda la gestación, hasta antes del nacimiento, la población de neumocitos tipo 2 disminuye y existe deficiencia de surfactantes, mientras que al retirar la oclusión antes del nacimiento, la población de neumocitos tipo 1 y tipo 2 es la óptima. Por eso, actualmente se lleva a cabo la oclusión traqueal mediante un procedimiento mínimamente invasivo, en el que se coloca un balón endotraqueal por encima de la carina al feto, instalándolo alrededor de la semana 27 a 29 de gestación y retirándolo de forma idónea a la semana 34. En el video podemos observar cómo se realiza el procedimiento. Bajo anestesia a la madre y al feto, se introduce el fetoscopio, que mide aproximadamente 10 French o 3.3 milímetros. Se introduce en el abdomen y el fondo del útero, en la porción alejada de la placenta. Se localizan las referencias anatómicas como la punta de la nariz, la boca y las cuerdas vocales, para introducir el globo y colocarlo en la tráquea. Ahí finalmente se está dejando el globo en la tráquea del feto. En cuanto a esto, estudios aislados han demostrado que esta terapia se asocia a una mayor supervivencia en niños con hipoplasia pulmonar severa, secundaria a hernia diafragmática congénita. Sin embargo, se requieren más estudios aleatorizados y más centros con instalaciones y personal capacitados para efectuarla. En junio de 2021, en la revista de New England Journal of Medicine, se publicó un ensayo clínico abierto que se llevó a cabo en centros con experiencia en la oclusión traqueal endoscópica fetal. Se asignó de forma aleatoria, a razón de 1 a 1, a mujeres con embarazo único de fetos con hernia diafragmática izquierda. Un grupo se manejó de forma expectante y el otro se le realizó la terapia feto alrededor de la semana 27 a 29. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados mostraron una supervivencia de un 40% en aquellos que recibieron la terapia de oclusión traqueal respecto a un 15% de los del grupo con manejo expectante. Asimismo, aquellos que recibieron la terapia de oclusión traqueal presentaron mayor incidencia de nacimiento pretérmino y ruptura prematura de membranas. El estudio concluyó que en fetos con hernia diafragmática congénita izquierda, la oclusión traqueal llevada a cabo a la semana 27 a 29 resultó en un incremento significativo de la supervivencia al nacimiento y a los 6 meses respecto al grupo control. Sin embargo, la terapia de oclusión traqueal incrementa el riesgo de ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. Además, durante este estudio ocurrió una muerte neonatal asociada a una laceración de la placenta al retirarse el balón endotraqueal. Hablando de los cuidados prenatales y el manejo médico, puede ser necesario el uso de fármacos. Inicialmente, el paciente se debe de estabilizar. La intubación es selectiva y no se debe utilizar ventilación con bolsa y máscara. La monitorización es crucial para evaluar la perfusión tisular, la presión venosa central y la saturación pre- y postductal. Dentro de los objetivos de reanimación inicial son una saturación preductal de un 80 a 90%, manejando la ventilación mecánica con presiones bajas, permitiendo una hipercapnia permisiva de hasta 70 milímetros de mercurio, siempre y cuando el pH se mantenga por encima de 7.2. Esto es porque la hipoxia, la acidosis van a incrementar la resistencia vascular pulmonar y exacerbar la hipertensión pulmonar. Se debe también tener mínima estimulación ambiental, un adecuado manejo de líquidos y optimizar los recursos farmacológicos para prevenir crisis de hipertensión pulmonar. En cuanto a la ventilación mecánica, las estrategias actuales de ventilación tienden a un manejo que permita alcanzar un adecuado parte de oxígeno a los tejidos, mientras que se limite el riesgo de lesión pulmonar asociado a la ventilación mecánica. Comúnmente el modo inicial de manejo es la ventilación mecánica convencional, con una FiO2 alta inicialmente, que se va a ir disminuyendo de forma gradual hasta alcanzar los objetivos de saturación, una predilección por frecuencias altas y presiones inspiratorias bajas, menores a 25 milímetros de mercurio, que permitan mantener los niveles de CO2 y pH óptimos. Si la ventilación mecánica convencional falla en revertir la hipoxemia y la hipercapnia, se puede utilizar la ventilación de alta frecuencia.
Se recomiendan presiones medias de 13 a 15 centímetros de agua, frecuencias de 10 a 12 Hz y una amplitud de 30 a 50 centímetros de agua. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado internacional, en el cual 171 niños con hernia diafragmática congénita, nacidos entre noviembre de 2008 y diciembre de 2013, de estos 91 recibieron inicialmente ventilación mecánica y 80 ventilación de alta frecuencia. El estudio no demostró diferencia significativa en la mortalidad ni presencia de broncodisplasia pulmonar en estos dos grupos. Sin embargo, después de un ajuste de severidad y con un análisis secundario, se encontró que los pacientes que recibieron ventilación mecánica convencional de inicio tuvieron menor necesidad de terapia ECMO, menor tiempo de requerimiento de ventilación, menor necesidad de manejo con óxido nítrico y menor riesgo de falla ventilatoria comparados con aquellos ventilados con ventilación de alta frecuencia. En cuanto al ECMO, la hernia diafragmática es la principal indicación de terapia ECMO en la falla respiratoria neonatal. La terapia ECMO constituye un medio de rescate que mantiene la función cardíaca y pulmonar. Los predictores de severidad, como la relación cabeza-pulmón observada para la edad, el volumen pulmonar fetal total, e incluso también el índice de Magoon, pueden ayudar a detectar a aquellos pacientes que van a requerir ECMO en la etapa neonatal temprana. Algunas indicaciones de terapia ECMO pueden ser la hipoxia persistente con una saturación peduncal menor a 80%, la acidosis metabólica con hiperlactatemia mayor a 5 micromoles por litro y una malperfusión tisular con un gasto urinario menor a 0.5 cc por kilo por hora que sea resistente al manejo de líquidos y manejo de aminos. En cuanto al manejo quirúrgico, con el entendimiento de la fisiopatología de la hernia diafragmática congénita, la reparación quirúrgica no se considera actualmente una emergencia. El manejo tardío posterior a estabilizar al paciente se ha estandarizado para la mayoría de estos. Sin embargo, en pacientes con mayor severidad que requieren terapia ECMO, esto es controversial. Y estudios recientes sugieren que el manejo temprano, dentro de las primeras 72 horas de inicio de la terapia. El abordaje puede ser abierto o mínimamente invasivo. Dentro del abordaje abierto existe la posibilidad de realizar una laparotomía o una toracotomía, mientras que en el mínimamente invasivo se puede realizar un abordaje laparoscópico o toracoscópico, siendo este último el que más se utiliza. Respecto a la toracoscopía versus la laparotomía, un estudio observacional retrospectivo que se llevó a cabo de 2006 a 2016 en neonatos con hernia diafragmática congénita pequeña y moderada, excluyeron a los pacientes con peso menor a 1.500 gramos y con terapia ECMO. Un total de 51 pacientes se incluyeron, 35 fueron operados por toracoscopía y 16 por laparotomía. El seguimiento fue por 2 años. Los resultados demostraron una menor estancia intrahospitalaria, menos días con ventilación mecánica y menor tiempo para el inicio de la vía oral en aquellos pacientes que se operaron por toracoscopía. Sin embargo, también se demostró una tendencia mayor a la recurrencia en este grupo de pacientes. Este otro artículo compara la toracotomía versus la laparotomía. Se efectuó un estudio retrospectivo bicéntrico de 2000 a 2017 en niños con hernia diafragmática congénita izquierda. 55 abordados por toracotomía posterolateral y 62 por laparotomía. Los resultados demostraron una mayor necesidad de reintervención quirúrgica en los pacientes operados por toracotomía, principalmente asociado a complicaciones intestinales. La recurrencia en ambos grupos fue similar al año de nacimiento y no se encontró una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad. Para el abordaje por toracotomía posterolateral, vamos a colocar al paciente en decúbito lateral y a realizar una incisión a nivel del 5º al 6º espacio intercostal. Disección a través de los planos musculares y así abordar la cavidad pleural. En cuanto al abordaje abdominal, se coloca al paciente en decúbito supino con elevación de la región toracolumbar, se prepara el abdomen y el tórax y se realiza una incisión subcostal del lado de la hernia, 1 a 2 centímetros debajo del borde costal, considerando la posibilidad de realizar un colgajo del músculo oblicuo interno y transverso. Vamos a realizar una disección por planos hasta cavidad abdominal, identificar el defecto herniario
Descomprimir el estómago y reducir las vísceras del tórax de forma cuidadosa. Si se identifica el saco herniario, este debe ser resecado, debido a que si no se reseca, tiene mayor riesgo de recidiva. Vamos a identificar el anillo posterior desplazando medialmente el anillo anterior. Y si el defecto lo permite, se puede realizar una reparación primaria con sutura no absorbible. En dado caso de que no lo permita, se puede utilizar parche o el colgajo muscular, como mencionamos. La colocación de sonda pleural de rutina no es necesaria. En un estudio que se llevó a cabo de 1969 a 2006, 108 niños con cirugía por hernia diafragmática congénita no se pudieron efectuar cierre primario en 51 de ellos. De estos, 19 se les realizó cierre con colgajo muscular y 32 con parche. No se encontró una diferencia significativa respecto a recurrencia, deformidad del tórax, obstrucción y mortalidad. Y hablando del abordaje mínimamente invasivo, el más utilizado es la toracoscopía. Ahí vamos a posicionar al paciente en decúbito lateral con un bulto subaxilar. Se va a realizar asepsia del tórax y abdomen desde el esternón hasta la columna y el cirujano se coloca a la cabeza del paciente y el monitor a los pies del mismo. Se introduce un trocar de 5 milímetros a nivel de la punta de la escápula en la línea media axilar y se insufla con dióxido de carbono hasta una presión de 3 a 5 milímetros de mercurio. Se utiliza un lente de 5 milímetros y 30 grados y se van a colocar dos puertos de trabajo de 3 a 5 milímetros en la línea axilar anterior y posterior, respectivamente, cefálicos al trocar de la cama. Se van a reducir las vísceras abdominales y posteriormente se va a proceder al cierre del defecto. Aquí podemos ver un video alusivo de una toracoscopía. Intestine is reduced and held in place with insufflation. Cautery is used to mobilize the posterior margin of the diaphragmatic hernia defect from retroperitoneal. Posterior a reducir el defecto, se cierra, a reducir las vísceras abdominales, perdón, se cierra el defecto, también utilizando sutura no absorbible. Por mi parte sería todo, les agradezco su atención. Muchas gracias, Paco. Sé que es difícil hablar de hernia diafragmática en 15 minutos, pero creo que se tocaron los temas más esenciales. Bueno, pues pasamos a la mesa redonda, la cual me gustaría dividirla en 3 secciones: el manejo prenatal, el manejo médico y el manejo quirúrgico. Doctor Peiro, pues comenzando con un pequeño caso, supongamos que usted tiene en su consultorio, usted está en su consultorio y recibe una paciente gestante de 20 semanas de gestación, quien acude para una consulta prenatal, debido a que le comentaron que el bebé que viene en camino tiene una probable hernia diafragmática izquierda, reportada en un ultrasonido estructural del segundo trimestre. Evidentemente la mamá llega angustiada, preocupada, entonces ella le pregunta a usted si ya es un hecho que el paciente tenga esta enfermedad o qué otros estudios de manera prenatal se pueden hacer. Y pues asimismo le pregunta que qué pronóstico tendría este bebé en este momento. ¿Cuál sería la sobrevida actual hasta este momento que llevamos del caso? Bueno, pues es una situación bastante frecuente que tenemos prácticamente cada semana o cada 2 semanas en Cincinnati, y tenemos pacientes referidos con esa situación en la cual pues el obstetra normalmente nos lo refiere porque ha visto que hay un corazón desplazado hacia la derecha y con una cámara gástrica alta y es una sospecha de hernia diafragmática izquierda, o simplemente ve una vesícula biliar alta en el tórax, que puede ser una derecha. En el caso que nos ocupa, parece que es una izquierda. Lo que vamos a hacer, lo que se puede hacer de forma secuenciada, nosotros normalmente en Cincinnati lo hacemos todo en un día, de forma integrada, para aprovechar la visita, en el cual vamos a repetir el ultrasonido, obviamente, calculando una serie de factores, incluyendo Doppler, y luego vamos a hacer una resonancia magnética para estudiar también otra serie de factores, incluyendo el volumen del pulmón. Nosotros también lo completamos con una ecocardiografía para descartar anomalías funcionales o anatómicas del corazón. Como se ha comentado en la exposición de forma muy adecuada, las malformaciones cardíacas pueden estar asociadas con la hernia diafragmática.
Y también, más adelante, si se confirma el diagnóstico, pues vamos a orientar a ver si se hace un diagnóstico genético o un tipo de asociación con algún problema cromosómico o genético. Pues básicamente la ecografía de la mitad de la gestación, del segundo trimestre, nos va a dar mucha información. Lo que vamos a buscar sobre todo es confirmar el diagnóstico, como he dicho, con esos signos, ver el intestino, el estómago en la cavidad torácica, y una vez diagnosticado vamos a tener que dar a esta familia un pronóstico, ¿no? Anticiparnos cómo va a ir. El feto normalmente, cualquier malformación le puede producir un aumento de la muerte intrauterina, pero teóricamente no está en riesgo porque lo único que va a tener es un problema a nivel pulmonar, un desplazamiento mediastínico, pero normalmente va a sobrevivir y no va a tener ningún problema hasta el nacimiento. Como bien sabemos, pues el grado de hipoplasia pulmonar va a ser el que determine la supervivencia de estos pacientes. Entonces, aunque es una forma un poco burda de aproximarse a cuánto pulmón tenemos, pues podemos hacer una medición, ¿no? del tamaño pulmonar en ese momento, pero realmente no sabemos la calidad del pulmón, que también es muy importante, y muchas investigaciones ahora se están focalizando hacia determinar el grado de hipertensión pulmonar que vamos a tener, la histología vascular que va a tener este pulmón. Pero bueno, aproximando en cuanto al tamaño del pulmón, vamos a calcular, como se ha explicado aquí, el lung to head ratio, que básicamente es calcular el área del pulmón contralateral, porque muchas veces el ipsilateral no se va a ver, porque está totalmente comprimido y colapsado por la propia hernia, y el contralateral en el corte de cuatro cámaras cardíacas, para homogeneizar el corte, la sección axial, vamos a medirlo. Entonces hay tres sistemas de medir por el máximo diámetro, hay dos maneras de hacerlo, pero el que más nos gusta, o sea, es más homogéneo y menos variación entre diferentes sonografistas, es el método del tracing. O sea, con el propio ecógrafo podemos delinear toda la forma del pulmón, intentando no incluir estructuras como puede ser el hígado o el bazo, ¿no? Que pueden tener similares estructuras ecogénicas, y entonces medir este área dividido por el perímetro cefálico, que es un factor biométrico del feto de corrección, dependiendo del tamaño que tenga, ¿no? Entonces, este índice nos va a dar un número que a mitad de la gestación puede ser comparable entre fetos, pero a medida que pasa la gestación va a ir aumentando. Entonces, no podemos comparar un feto de 23 semanas con uno de 28 o de 30. Para ello, para corregir este efecto, lo que se hace es el observed to expected lung head ratio, o sea, se corrige por el esperado. Entonces, nos va a dar un porcentaje de qué cantidad de pulmón tenemos respecto a la esperada en un feto normal. Y este va a ser uno de los índices que se están tomando en los estudios que se han hecho, en los randomizados, en el total trial, lo que estamos utilizando más. De forma complementaria vamos a tener la volumetría, no solo el área, sino el volumen de pulmón que tenemos, incluyendo el ipsilateral, que se puede ver el casquete en la resonancia magnética. Y aquí vamos también a establecer el volumen observado en este paciente versus el que esperaríamos en un feto normal, y también nos va a dar un porcentaje. En general, diremos que índices menores del 25%, como se ha explicado, los vamos a considerar de categoría severa. Si es menos de 18-17%, lo vamos a considerar como extremadamente Ahí la mortalidad va a ser muy elevada, dependiendo del país, de los cuidados neonatológicos que tengamos. En Europa se cifra la supervivencia sobre un 15% más o menos. En Estados Unidos tenemos sobre un 40% de supervivencia, utilizando el ECMO de forma muy agresiva, y la necesidad de ECMO es prácticamente el 90% en este grupo de pacientes de severidad. Luego hay una franja en la cual categorizamos de moderado, que es entre el 25% y el 45% de observed to expected lung head ratio, siendo muy importante, como se ha comentado, la posición del hígado. Si tenemos un hígado arriba, va a empeorar mucho el pronóstico. Entonces hay situaciones que tenemos casos que llamamos moderados severos, que están muy cerca de la categoría severa, como sería un 29 un 30%. Y luego ya tenemos los mayores de 45%, que son los considerados leves, que normalmente en condiciones normales podemos tener hasta una supervivencia del 100%. Entonces, aquí ya a la familia le vamos a poder dar una orientación
de cómo puede ir. Obviamente en medicina no hay el 100%, no hay garantías, pero va a ser una aproximación bastante buena de lo que esperamos, ¿no? A partir de ahí le podemos ofrecer, pues si no hay ninguna malformación asociada que complique el pronóstico, pues unos ciertos números, unos ciertos porcentajes con los que ellos pueden entender el grado de severidad de su bebé. Y a partir de ahí, según qué casos seleccionados, por la severidad les vamos a poder ofrecer una terapia prenatal o no. Ok, doctor, gracias. Y aquella mamá que leyó un poco ya más, llega ya enterada del tema, sabe que la patología es grave y que le comenta de que a ella le gustaría terminar el embarazo, ¿qué consejos les da a sus pacientes? Obviamente hay que respetar las opiniones de cada pareja y cada uno tiene sus condicionantes. Yo he vivido la cirugía fetal y la medicina fetal tanto en Europa, me formé en Barcelona y monté el centro de cirugía fetal en Barcelona, interactuando con muchos equipos de Europa, y ahora la estoy viviendo en Estados Unidos. Llevo 8 años en el Children's Cincinnati y hay que decir que la sociedad es un poquito diferente. En Europa la determinación del embarazo por diferentes malformaciones es mucho más común. En cambio, en Estados Unidos es mucho más rara, se opta más por el comfort care, dejar confortablemente fallecer al bebé cuando nace en vez de terminar la gestación. Pero obviamente es una de las opciones que los papás tienen y se les tiene que ayudar, si ellos han decidido esto, pues en orientarles dónde lo pueden hacer de forma más segura. Pero hay que también informarles bien de que existen terapias, ¿no?, con las cuales actualmente podemos mejorar ese pronóstico. Obviamente no exentas de riesgo. Normalmente por fetoscopia para la mamá el riesgo es bastante bajo, no es cero, pero es bastante bajo. Y la supervivencia se puede incrementar claramente 2 o 3 veces como rescate de estos pacientes, y muchos pues, padres van a decidir pues, ir adelante. Normalmente es un cara o cruz. Si lo conseguimos rescatar, normalmente salen adelante. Si no se consigue, pues prácticamente pues, el fallecimiento es seguro. Hasta ahora, pues como se ha explicado, han habido diferentes estudios. Yo participé desde el 2002, que hicimos la primera oclusión traqueal, la primera oclusión traqueal en Barcelona, en conjunto con Lovaina, Londres y Barcelona. En los primeros casos que se hicieron en Europa, se llegaron a hacer más de 200, incrementando la supervivencia 5 veces. Luego los randomizados han demostrado pues, que también realmente hay una mejora de la supervivencia, incluso de la morbilidad postnatal, neonatológica, y es una terapia pues, que realmente aún sigue un poco en investigación. Se duda también de ofrecer, se puede ofrecer para la hernia derecha, se puede ofrecer para el grupo moderado, hay más discusión, pero lo que parece que en la categoría severa es una de las opciones para los padres, y bueno, pues aparte de la terminación del embarazo, pues pueden optar por una terapia fetal o simplemente intentar el tratamiento postnatal, ¿no?, con ECMO y con toda la batería de opciones que podemos ofrecer en neonatología. Ok, doctor, gracias. Entonces, a este paciente usted le ofrecería algún tratamiento en específico, es decir, ¿hay criterios específicos para meter a estos niños a tratamiento fetal? Sí, antes de ofrecer la oclusión traqueal, lo que se hacía en Cincinnati, en algunos centros se hacía lo que sería la terapia exit to ECMO, o se canulaban en ECMO con soporte placentario para que no hubiera transición. Luego nos dimos cuenta en Cincinnati que haciendo una cesárea programada y teniendo el ECMO preparado en el propio quirófano, llamamos el ECMO stand-by, podíamos evaluar los primeros 20 minutos, media hora de este paciente y ver después de la intubación y de diferentes implementaciones de ventilador cómo respondían, qué pH tenían, si tenían una hipercarbia, etcétera, y si cumplían criterios para ECMO lo canulábamos normalmente en el propio quirófano. Esto ha pasado a seguirse haciéndose, pero de forma diferente, porque ahora, ofreciendo la oclusión traqueal, normalmente esperamos que estos bebés tengan mejores datos y podamos reducir la tasa de ECMO. Entonces, cuando ofrecemos ECMO, oclusión traqueal, pues el tratamiento de oclusión traqueal es cuando hacemos un diagnóstico temprano, antes de la ventana de tratamiento, que actualmente está entre las 27 y las 29 semanas. Llegan a tiempo
y tienen un Observed Expected Lung Health Ratio menor del 25% con el hígado arriba. Todos estos datos nos indican que la supervivencia va a ser mala, incluso en Estados Unidos, no va a ser perfecta, y los padres tienen la opción de optar por la oclusión traqueal, que como bien se ha dicho, se hace en esa ventana de tratamiento y se retira el balón sobre las 34 semanas para dejar que el pulmón fetal se recupere, haya una clearance del líquido intrapulmonar y hay un descanso del tejido pulmonar para obtener mejores resultados. Entonces, bueno, una vez retirado el balón, pues se intenta alargar la gestación hasta el máximo posible, pero muchas veces después de 2 fetoscopias, pues tienes un parto al cabo de unos días o al cabo de unas semanas. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor Nieto, ahí en el Hospital Infantil de México tenemos un protocolo que todavía está en pie, se detuvo un poquito ahorita de la pandemia, pero no sé si nos quiera comentar un poquito acerca de él. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, es un placer compartir con toda esta gente, particularmente con el doctor Peiro, que he leído varios de sus artículos. Bueno, lo hemos hecho en el hospital con muchas ganas, pero con menos equipamiento. Empezamos probablemente el intento, el acercamiento con cirujanos fetales, con el doctor Cruz. Lo iniciamos por ahí de 2010, 2011. Y bueno, nos llevó mucho tiempo echar a andar esto. El pensar que en un hospital pediátrico en aquella época todavía y en México se hiciera una cesárea era una situación totalmente inédita, inaudita, inaceptable, ¿no? Afortunadamente el director de aquella época, y ahora en esa época estaba más activo en la cirugía obviamente, nos autorizó esto y entonces empezamos a hacer el programa. Ha sido un programa que ha costado mucho trabajo. Nosotros lo que hacemos esencialmente, pues la evaluación preoperatoria del paciente, asegurar que no tiene malformaciones graves, que no tiene una genopatía, etcétera. Hacemos las mismas evaluaciones, que no voy a repetirlas, que se han hecho de manera muy clara. Y entonces se opta por la oclusión traqueal, la cual se hace en Querétaro por el doctor Rogelio Cruz, que es un cirujano fetal, y en conjunto con el grupo de ginecólogos del Hospital General, que para los que no sepan está enfrente, a otro lado de la calle, el Hospital Infantil de México. Entonces llega la señora ya programada, se siguen más o menos los mismos criterios, no tiene caso repetir. Se identifica si tiene el ojo radio, etcétera, etcétera. Entonces, y luego posteriormente se poncha, porque esa es la verdad, el globito, el momento que se corre, que sea el tiempo necesario, y pues a veces se logra mantener 3 semanas, 4 semanas, y realmente está uno muy contento. Otros rutinariamente, el paciente nace por cesárea, rutinariamente aplicamos el método EXIT. Debo decirles, pues, nuestra capacidad para tener ECMO apenas está empezando el primer escalón. He conseguido recientemente el apoyo de nuestros patronos para tener, pues, por primera vez un ECMO, lo cual nos lleva una ventaja enorme en muchos de los hospitales hermanos que están aquí participando. Entonces, esto lo hemos hecho con muchas ganas, con un entusiasmo extraordinario con el grupo de neonatólogos, de los anestesiólogos, que no ha sido nada fácil hacer el equipo. Los ginecólogos llegan con todos sus elementos al hospital, la señora se ingresa, hasta la parte administrativa de ingresar un adulto generó cambios. Y bueno, pues sí, efectivamente suspendió. Empezamos con mucho entusiasmo, pero los resultados sí son mejores sin ninguna duda, partiendo la base de que todos los niños que entran al protocolo son niños de un pésimo pronóstico. Son pacientes que no tienen la posibilidad de sobrevivir si se les deja naturales arriba de un 5 o 10%. Y con esto más o menos puedo decir que a la última evaluación que hicimos, que llevábamos, si no mal recuerdo, 12 hernias diafragmáticas con esas características y 5 habían salido adelante. Qué bueno, no es gran cosa, pero yo siempre que hablo de esto digo es que los 12 iban a fallecer. Entonces algo sacamos con mucho entusiasmo, con muchísimas ganas, mucha entrega. Esto es lo que tenemos. Obviamente, como bien dice el doctor Domínguez, pues el COVID nos detuvo en todo, hasta en el tiempo. Lo único malo es que seguimos cumpliendo años. Ojalá que también eso no pasara.
Último comentario, porque bueno, me vi en las fotos, dije, caray, qué bueno. Creo que a todos los profesores invitados nos hicieron el beneficio de escogernos una fotografía vieja. Bueno, esto es para cerrar y decirles que lo hemos hecho con mucho entusiasmo, con mucho orgullo, con mucha gente con ganas de trabajar y bueno, aprendiendo de todos estos grupos maravillosos que tienen primero la capacidad humana y luego la capacidad estructural y todo. Pues esencialmente esa sería mi participación, con mucho gusto. Gracias, doctor. Doctor Peiro, ya última pregunta de lo prenatal. Si la mamá le pregunta qué es mejor para el nacimiento, si es parto, cesárea, dónde debe ser atendido estos pacientes, ¿qué les recomienda? Bueno, sobre todo que nazcan en un hospital con una neonatología nivel 3 o 4, ¿no? Porque puedan manejar bien un prematuro, que puedan manejar bien una diafragmática, si puede ser un lugar que tengan ECMO, y porque aún así, haciendo la terapia fetal, evidentemente vamos a disminuir el número de pacientes que van a necesitar el ECMO, pero aún así no todos lo van a evitar. Básicamente pasamos de un 90% de requerimiento de ECMO a un 40-50% quizás, o entre el 30 y el 50%, pero aún así lo vamos a necesitar. Y bueno, en cuanto al tipo de parto, nosotros nos gusta todavía hacer la cesárea con la intubación en soporte placentario, pues para que sea tranquila la intubación, la transición a la vida postnatal y con el ECMO preparado por si acaso. Pero bueno, con la FDA y la aprobación del balón y los protocolos que tenemos en Estados Unidos para participar en el Total Trial y dentro de estos estudios nos han exigido que podamos ofrecer un parto vaginal. Y en cierta manera, pues ahora estamos ofreciendo parto vaginal con el ECMO preparado también igual, ¿no? Entonces, bueno, la intubación se hace una vez ha nacido el bebé por nuestros neonatólogos y, bueno, y lo evaluamos el bebé igual y realmente no hay grandes problemas, ¿no? Pero bueno, nos ha hecho cambiar un poquito el modo de tratar a estos pacientes que por norma, estos severos, siempre hacíamos esta cesárea con ECMO standby. Pero bueno, nos hemos adaptado y lo estamos haciendo. Hoy mismo, esta mañana, he puesto un balón y bueno, esperamos dentro de unas semanas sacarlo y hacer todo el procedimiento. O sea que es actualmente un procedimiento bastante frecuente el que hacemos en la hernia diafragmática. Gracias, doctor. Doctor Honold, sobre el manejo prenatal, no sé si quisiera agregar algo antes de pasar al manejo postnatal. Disculpa, sí. Creo que el doctor José Luis nos lo dejó muy bien, muy claro, ¿verdad? Del manejo prenatal, la importancia de, si es que es posible en el centro, si es posible hacer una ultrasonograma o una resonancia magnética para poder obtener el índice pulmonar cabeza observado al expectativo dependiendo la edad gestacional, nos puede dar la información para nosotros, neonatólogos, estar preparados a la hora del manejo de la sala de parto, ¿verdad? Porque gracias a ello nosotros también podemos estar preparados. Por eso la importancia de que una vez que sabemos el diagnóstico, que la madre sea referida a un centro terciario donde tenga una unidad de cuidados intensivos de nivel 3 o 4. Pero sí nos lo dejó muy claro, ¿verdad? Yo creo que no hay nada más que agregar. Lo único que podría agregar también es, probablemente los padres sería bueno que no únicamente tengan información antes del parto del cirujano, pero también que hablen con un genetista, que hablen con el ginecobstetra, que hablen con el neonatólogo, de qué es lo que esperan una vez después del nacimiento. Entonces yo creo que es un conjunto multidisciplinario que tiene que hablar con los padres inmediatamente antes del nacimiento, perdón. Okay, sí, perdón, esto es un punto muy importante que no lo he comentado, pero todas las visitas que hacemos prenatales siempre las hacemos en forma de team meeting. Siempre hay un materno fetal, un cirujano fetal y un neonatólogo. Todas las tardes vemos pacientes, nuevos casos y en todos los casos, no solo de hernia diafragmática, de gastrosquisis, de onfalocele, de malformaciones pulmonares, siempre se les informa desde los 3 puntos de vista y a veces incluyendo alguna subespecialidad como un nefrólogo, urólogo para una malformación urinaria o un neurocirujano para una espina bífida. Y esto es así de forma multidisciplinaria y es súper importante porque los padres pueden entender desde todos los puntos de vista de todos los profesionales qué es lo que va a pasar con su hijo y entenderlo de una manera más integrada, no solo un profesional. Eso es muy importante. De acuerdo, doctor. Doctor Honold, el paciente ya nace a las 37 semanas de gestación con un peso de 2 kilos 300.
Al momento del nacimiento, ¿cuál es el manejo inicial ideal en estos niños? Mira, pues me diste de muy buena edad gestacional, de pérdida llegó casi a término, pero de bajo peso, ¿no? 2.3. Bueno, lo que sí sabemos es que el manejo de la hernia diafragmática ha cambiado mucho en los últimos años, incluso ha habido un cambio que ha mejorado mucho la sobrevida. Incluso en los Estados Unidos la sobrevida de la hernia diafragmática es casi el 85%. Bueno, claro, los que tienen un índice pulmonar cabeza menor de 25, pues tienen una sobrevida mucho menor, como lo dijo el doctor Peiro, pero en general es hasta el 85%. Hay lugares donde han demostrado el 87, 89%, hay lugares donde lo tienen más bajo. Pero todo tiene que ver con el índice, porque todos tienen tiene diferentes grados de hipoplasia pulmonar. Por eso la importancia de saber el diagnóstico antes de que nazcan. Bueno, una vez que nace el bebé, yo creo que sabiendo el diagnóstico de antemano, la severidad es lo que va a determinar cómo es el manejo. En uno que tiene una hipoplasia pulmonar leve o que tiene el índice pulmonar cabeza mayor de 45, pudiéramos hacer un manejo expectativo, no intubarlo de inmediato, porque creo que todos los que estamos a punto de reanimar a un bebé con hernia diafragmática lo queremos de intubar de inmediato. La gran mayoría necesitan ser intubados de inmediato para evitar tanto que se llenen las asas intestinales de aire y que esto pueda causar que la compresión pulmonar sea más severa. Por lo tanto, en los leves pudiéramos dejarlo nosotros un manejo expectativo, pero todos aquellos moderados a severo, lo que se recomienda es una intubación inmediata, aplicar una sonda oro o nasogástrica también de inmediato, a ponerlo a succión. Lo que sí queremos es que este paciente tenga una mínima estimulación, de la que hablaré más adelante, pero una vez que se intuba el paciente, yo creo que el manejo es que existe un amplio consenso de que la ventilación con presiones máximas elevadas o volúmenes corrientes por un esfuerzo por lograr gases de sangre normales nos ha demostrado a todos los centros que hemos estudiado la hernia diafragmática que puede causar un daño pulmonar y una disminución progresiva de la función pulmonar severa. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es una estrategia de ventilación suave, lo que le llamamos la hipercapnia permisiva, que creo que el doctor, el que dio el caso clínico, se murió, Cota se apellida, él nos habló un poco, sí, nos habló un poco al respecto, ¿verdad? Y que la ventilación convencional, que es la que de inicio utilice presiones inspiratorias que no sean mayores de 25 a 28. Entonces, una vez que se intuba el paciente, tratar de ponerlos en ventilación convencional, usar presiones inspiratorias que no sean mayores de 25 a 28, que la presión al final de la aspiración o el PIB sea más o menos de 4 a 5, que no sea mayor de 6, y que la frecuencia respiratoria no sea mayor de 40 a 60, para mantener los gases arteriales con un pH que sea mayor de 7.2, que sea un CO2 entre 45 a 60. En ocasiones pudiéramos aceptar un CO2 hasta 70, siempre y cuando el pH no sea menor de 7.2. Y también mantener una saturación de oxígeno preductal aproximadamente de 80-90 y postductal, de lo que muchos en ocasiones hay mucha controversia de cuál sería la saturación postductal, que sea mayor de 70, siempre y cuando aceptar esos parámetros de los gases arteriales acidóticos y con un PO2 bajo, siempre y cuando el pH sea mayor de 7.2, el ácido láctico sea menor de 3.0, que la producción de orina sea de pérdida mayor de 1 mililitro por kilo por hora, perdón. Creo que el doctor había mencionado más de 0.5. Ahora estamos con la necesidad de decir que uno de los mejores marcadores de que hay un buen gasto cardíaco es la producción de orina. Entonces queremos que la orina sea mayor de 1 mililitro por kilo por hora. Hay centros médicos donde ya usan el infrarrojo, la espectroscopía, el NIRS. El NIRS es un buen marcador para nosotros también poder aceptar que el paciente tenga gases acidóticos y con hipoxia, siempre y cuando el NIRS esté arriba de 50. No sé si estén familiarizados algunos de ustedes con el NIRS o la espectroscopía, el infrarrojo. Bueno, en cuanto a la ventilación también, si hacemos los rayos X, que tengamos la expansión pulmonar del pulmón ipsilateral normal, que esté entre una expansión de 8 a 9 costillas aproximadamente. Como lo mencioné anteriormente, a la hora de hacer los gases arteriales, de preferencia, es muy fácil poner las arterias umbilicales, la arteria umbilical venosa y arterial, para monitorizar los gases arteriales. Pero el gas arterial que proviene de una línea umbilical arterial es postductal, por lo tanto esperemos que el PO2 sea muy bajo.
si es postductal, podamos aceptar un PO2 de 40-50. Si es preductal, que es mano derecha, nosotros de preferencia queremos tener una línea arterial radial del lado derecho, de la mano derecha, el PO2 que sea aproximadamente de 50 a 70. No queremos, no sé si algunos de ustedes recuerdan, hace 20, 30 años queríamos tener los gases arteriales perfectos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que nos utilizábamos presiones en el ventilador tan altas que causábamos daño pulmonar severo y el paciente nunca iba a estar listo para poder llevarse a cabo la cirugía. Bueno, ¿cuándo es el momento en que nosotros recomendamos que se lleve a cabo la cirugía? Es cuando el paciente no únicamente tenga una ecocardiografía que demuestre que la hipertensión pulmonar o la presión del lado derecho sea 2/3 partes las presiones del lado derecho sean las 2/3 partes de la del lado izquierdo, o sea que tenga una hipertensión pulmonar leve a moderada, o que las presiones en el ventilador sean menores de 25, con una frecuencia menor de 30 y que el FiO2 sea menor de 40. Ahí está la clave, ¿verdad? Parte del manejo de nosotros para la hipertensión pulmonar, como ustedes lo deben de conocer, también es el óxido nítrico inhalado. No todos tienen el óxido nítrico inhalado, que es el vasodilatador más potente que existe. Pero una vez que hayan respondido al óxido nítrico inhalado, tratar de hacer un destete del FiO2 hasta que llegue abajo de 40. Ahí es cuando nosotros ya recomendamos que el paciente pudiera pasar a cirugía. Si el paciente es sometido a cirugía cuando el FiO2 es muy alto, cuando las presiones del lado derecho son suprasistémicas, el riesgo de mortalidad postquirúrgica es mucho más alto. Por eso es que nosotros la recomendación, y nosotros en nuestra institución tenemos una sobrevida del 87%, y probablemente es debido a que nosotros a veces esperamos hasta una semana antes de que el paciente sea sometido a la corrección quirúrgica de la hernia diafragmática, siempre y cuando podamos haber mantenido una presión del ventrículo derecho que sea las 2/3 partes de la sistémica o que el FiO2 esté abajo de 40 para prevenir más que nada que el paciente tenga un rebote de hipertensión pulmonar de la que no va a salir, al menos de que tenga ECMO. En cuanto a la sedación, yo creo que esto es algo importantísimo. Nosotros inmediatamente después de la intubación y de llevarlo a cuidados intensivos, iniciamos la sedación, es muy importante. Lo que se ha demostrado en los últimos estudios es que el uso están familiarizados con la dexmedetomidina, se dice dexmedetomidina, el Precedex, que es un bloqueador alfa-adrenérgico que tiene tanto sedación como narcótico. Y de esa manera podemos minimizar el uso excesivo del Versed o el Ativan, que son importantes también, pero lo que sabemos nosotros, en neonatólogos, es que el exceso del Ativan y del Versed causan neuroapoptosis. Y si el paciente va a estar intubado varios días antes de la cirugía y le estamos administrando midazolam o el Ativan en México es Valium, creo. Si le están dando midazolam o le están dando algún otro sedante, frecuentemente sabemos que más de 3 días de bolo cada 4 a 6 horas tiene un riesgo muy alto de neuroapoptosis o de daño cerebral, al igual con la fentanila o la morfina por infusión continua. Sí las utilizamos, pero para minimizar la cantidad de narcóticos y sedativos estamos utilizando la dexmetomidina, que en estudios animales no ha demostrado daño neuronal o neuroapoptosis. Y eso nos ha ayudado mucho también a disminuir la cantidad de narcóticos y de sedantes y a la vez de estabilizar al paciente. Lo que sí tratamos de hacer es minimizar los paralíticos. Creo que está bien claro que hay pacientes en los cuales sí los tienes que paralizar porque están constantemente peleando el ventilador y es muy difícil ventilarlos. Por lo que empezamos a utilizar el cisatricorium. No sé si conocen el cisatricorium por infusión continua, que es un paralítico de acción corta, que puedes moderar la cantidad que quieres que el paciente, la movilidad que tiene el paciente. Entonces lo ponemos con dosis bajas para permitirle que respire, pero sin pelear con el ventilador, que es lo que causa más angustia a nosotros los neonatólogos en cuanto al manejo del ventilador. Y por último, yo creo que los que conocemos la hernia diafragmática sabemos que la hipertensión pulmonar es una triada, no es únicamente la vasoconstricción pulmonar, pero también la función del corazón y también la función de la hipertensión sistémica. Por lo tanto, si tenemos un ecocardiograma
Una vez que tenemos el resultado del ecocardiograma, podemos guiarnos en el uso de los inotrópicos y de la milrinona. Si el ecocardiograma nos dice que el paciente tiene una buena función del corazón, un buen gasto cardíaco y la presión arterial está normal, entonces no hay necesidad de inotrópicos, pero sí del uso de los vasodilatadores pulmonares. Si el ecocardiograma me dice que la función cardíaca está baja, entonces ahí es cuando pudiéramos utilizar la milrinona, que tiene un efecto lucitrópico. Aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular sistémica y también tiene un efecto vasodilatador pulmonar. O sea, ahí está el beneficio. Y por último, si la función cardíaca está baja y la presión arterial está baja, ahí es cuando ya tenemos que empezar a pensar en utilizar la dopamina, la epinefrina. Ya dejamos de usar la dobutamina en neonatología. Creo que en muchos lugares la utilizan porque es lo único que tienen, porque también es más barata, pero lo que sí sabemos es que la dobutamina aumenta tanto el gasto cardíaco, pero aumenta el consumo de oxígeno y aumenta el riesgo de que los pacientes terminen en ECMO. Entonces, por lo tanto, no la utilizamos. Dopamina, epinefrina, vasopresina. En ocasiones también utilizamos dosis altas de esteroides, como la dexametasona, para regularizar la tonicidad de los vasos arteriales sistémicos y aumentar la presión arterial, disminuir también la fuga capilar. Y por último, en aquellos pacientes en los cuales tienen un índice de oxigenación, que es la manera como nosotros medimos la manera como se está oxigenando, cómo está funcionando el pulmón, un índice de oxigenación mayor de 40 es cuando ya estamos pensando en ECMO. El índice de oxigenación es un buen marcador que utilizamos para ver cuándo utilizar los vasodilatadores pulmonares. Antes se utilizaba el óxido nítrico arriba de 25. Bueno, los estudios que han hecho varios de los expertos del óxido nítrico nos dicen que si el índice de oxigenación está arriba de 15, iniciar el óxido nítrico de inmediato. ¿Por qué? Porque va a disminuir el riesgo de ECMO. Hay otros vasodilatadores pulmonares, por ejemplo, en México, aparte del óxido nítrico, también utilizan el sildenafil, que es otro vasodilatador pulmonar. También tenemos la prostaciclina por infusión continua o por inhalación. También tenemos el Bosentan, que ya está aceptado también es un vasodilatador pulmonar porque bloquea la endotelina, utilizado en pacientes adultos, pero ya está aprobado en la neonatología también. Entonces tenemos muchas herramientas que podemos utilizar y es lo que ha hecho que la supervivencia, del neonato con hipertensión pulmonar debido a la hernia diafragmática congénita tenga un mejor resultado. Gracias, doctor. Y una pregunta ahí que siempre sale. ¿Cuándo es un paciente candidato a ECMO y cuál es el momento ideal para retirar el ECMO? Muy buena pregunta porque todavía hay mucha controversia en cuanto al ECMO. Algo de lo que se me olvidó, una de las indicaciones de ECMO más que nada es por la hipertensión pulmonar que no responde al óxido nítrico. Cuando tienes un índice de oxigenación arriba de 40, el paciente no ha sido capaz de oxigenar, tiene una persistencia de la acidosis láctica. Antes permitíamos, como lo acabo de decir, la hipoxia y la hipercapnia siempre y cuando el óxido láctico y el pH estuvieran dentro de rangos aceptables. Ácido láctico menor de 3, el pH mayor de 7.2 y buena producción de orina. Pero si ninguno de esos, si tenemos una acidosis láctica persistente, pH menos de 7.2, falta de orina, un IRS que está bajo y una hipertensión pulmonar suprasistémica por ecocardiograma, indicación para ECMO. Se me olvidó mencionar, no sé si han oído hablar del helio o la combinación de helio con oxígeno, Heliox. Nosotros en la institución hicimos un estudio ya hace 10 años del uso del Heliox para los pacientes con hernia diafragmática y cómo disminuimos la necesidad de ECMO, porque la gran mayoría de los pacientes que requieren ECMO es porque tienen hipercapnia que no responde al bafo o a la ventilación convencional. Y lo que pasa es que el helio es un gas de una densidad mucho menor que el oxígeno y que el nitrógeno. Y combinándolo con el oxígeno, entonces ventilan mejor los pacientes. Somos capaces de extraer el CO2 y se oxigenan mejor. Y esto nos ha ayudado mucho a disminuir el uso de ECMO y nos ha ayudado también a disminuir, hacer un buen destete del ventilador. Entonces, la combinación de helio con oxígeno. El helio es barato. Tengo un amigo en la Ciudad de México, en el Hospital Infantil Privado, que me dice que ya lo va a empezar a usar o que ya lo utilizó. Porque el helio, pues lo tenemos en México también. Lo malo es que en Estados Unidos también no lo utilizan en todos los centros donde tienen pacientes con hernia diafragmática, pero los estudios ya demostraron que sí beneficia. Pero esas son más que nada. ¿Cuándo
en nuestra institución, hay instituciones donde el paciente se opera en ECMO, la hernia diafragmática, y continúa en ECMO. En nuestra institución, nosotros tratamos de permitir que la hipertensión pulmonar baje a lo más bajo que pueda cuando está en ECMO, porque nosotros podemos, utilizando ECMO, podemos saber cuándo el paciente puede tener buen intercambio gaseoso con baja necesidad de ECMO. Cuando el paciente es capaz de tener un destete al flujo por ECMO lo más bajo, es cuando nosotros los operamos. Y tratar de que inmediatamente después de la cirugía lo podamos decanular. O más que decanular, quitarlo de ECMO, pero dejamos las cánulas en el cuello en caso de que tenga un rebote de hipertensión pulmonar con necesidad de volver a ECMO. Entonces nosotros sí los operamos, los quitamos, se operan sabiendo que los vamos a quitar de ECMO pero dejamos las cánulas en el cuello. Ok, doctor, gracias. Doctor Peiro, ¿cmo le hacen en Cincinnati? ¿Al qué paciente que requiere ECMO se lo retiran antes o posterior a la cirugía? Estás en Está mute, apagado José. su micrófono. Perdón. Es muy parecido a lo que hacen en San Diego, básicamente. Lo único que nosotros también hacíamos esto, intentar hacer la cirugía una vez fuera de ECMO o justo cuando el flujo de ECMO es muy bajo, ¿no? Sabemos que lo podemos destetar pronto del ECMO, pero últimamente la tendencia que tenemos y nos está dando buenos resultados es hacer la reparación en ECMO en los primeros días. El día siguiente a que lo he canulado o a los 2 días, cuando la anticoagulación no es tan evidente y los riesgos hemorrágicos son menores. Y la verdad es que a veces también la corrección del desplazamiento mediastínico con la hernia reparada pues ayuda al ECMO también a funcionar mejor y pensamos que se pueden beneficiar de esta reparación, ¿no? Es algo que es controversial y que se tiene que demostrar, pero de momento, por la experiencia que tenemos, nos está yendo bien haciendo la reparación en ECMO muy precoz. Todo lo contrario que es en pacientes que no están en ECMO, que coincido que a veces esperamos hasta incluso 2 y 3 semanas a operarlos hasta que la hipertensión pulmonar no está bien controlada y no tenemos ninguna prisa en operarlos cuando no están en ECMO. Pero básicamente esta es la diferencia, que en los últimos quizás 4 años hemos cambiado un poco esa pauta en el ECMO y los estamos haciendo muy precoz. Y en los que hacen precoz, doctor Pérez, disculpa la pregunta, ¿en los que hacen precoz también los decanulan inmediatamente después o continúan en ECMO? No, continuamos en ECMO, como 2 o 3 semanas hasta que realmente pues le bajamos el flujo, le sacamos líquidos, la sobrecarga de líquidos y le expandimos el pulmón lo suficiente como para que esté preparado para un test, hacemos un trial cuando está muy bajito en el flujo de ECMO y si lo tolera bien, hacemos un par de trials, si lo toleran bien, cada 5 minutos tomamos la oxigenación y hacemos un trial de 15-20 minutos de clampaje y si lo toleran bien lo decanulamos en ese momento. Lo que sí que es muy interesante es lo que ha comentado, de dejar las cánulas, porque hemos tenido un par de casos en los últimos 3 años que hemos tenido que volver a entrar en ECMO y realmente es un dolor de cabeza tener que volver a recanalizar esas arterias y venas tan pequeñas con la ligadura. Entonces, en un caso últimamente lo dejamos con las cánulas heparinizadas por 24 horas y nos fue bien, luego lo decanulamos. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lo dejáis con las cánulas puestas? 24 horas. También. Al menos de que el paciente esté lábil, no sé cómo se dice, con la labilidad que el paciente esté empezando a requerir más oxígeno, que vuelva al óxido nítrico, pero 24 horas. Perfecto, igual. Genial. Gracias. Pasamos a la parte quirúrgica. Llegó el momento en el que el paciente ya está en quirófano. Tenemos todo listo para la cirugía. Y pues sabemos que hay múltiples abordajes quirúrgicos con diferencias importantes en cuanto a la recidiva. En sus experiencias, ¿qué abordaje utilizarían como de primera elección en un paciente con hernia diafragmática? Doctor Soto. Nosotros preferimos abordaje convencional, abdominal, no hacemos toracotomía. Ofrece múltiples ventajas hacerlo abdominal y prácticamente siempre hacemos eso. Preferimos hacerlo convencional.
Gracias, doctor. Doctor Nieto, usted de los que le ha tocado operar, que ha sido de los tanto toracoscópico como abdominal, ¿cuál es el que preferiría de primera elección? Si estamos hablando ya de una cirugía neonatal, de un paciente grave, estabilizado, que estamos hablando, y si es izquierda, definitivamente abdominal. Cuando empezamos a operar flacidez diafragmáticas y cosas de eso, nos dio mucha libertad. Y por ahí algún paciente con una hernia diafragmática, con un saco que está ahí medio diferente o muy parecido a una flacidez diafragmática, pues te das cuenta que por tórax solitas se van las asas con la presión, pero sin duda estoy totalmente de acuerdo con el doctor Soto. Un abordaje, una hernia diafragmática izquierda de estas de crisis, sin ninguna duda, abdominal, es rápida, es segura, acomoda las asas, tienes sin ninguna duda. Gracias, doctor. Doctor Soto, le quería preguntar, en Monterrey, ¿qué tanto acceso tienen al ECMO? En medio privado sí hay. En institución no por ahora. Solo en el medio privado, ahí sí hay un grupo de hecho fuerte que incluso hoy lo están usando como de moda, incluso en COVID, ¿no? Pero sí hay en lo privado. Institucional no. Ok, doctor. Y doctor, pero ¿usted qué abordaje utiliza? Todo depende de la severidad. ¿Por qué no? Porque hemos comprobado que el tamaño del defecto correlaciona bastante con la severidad. Entonces, en la categoría leve, normalmente son pacientes que no van a dar muchos problemas de manejo neonatológico, y en las izquierdas, sobre todo, vamos a entrar por toracoscopia y vamos a hacer un cierre primario o colocar un parche pequeñito. En las moderadas y en las severas, cuando han tenido cierta inestabilidad, hemos tenido ciertos periodos de hipertensión pulmonar y ha requerido unos días, lo vamos a entrar, como se ha comentado y coincido perfectamente, por vía abdominal clásica. Y entonces, dependiendo de lo que encuentre, si vamos a necesitar un parche, porque no se puede hacer un cierre primario, yo soy más partidario de hacer un flap muscular abdominal. Por eso siempre entro por una incisión transversa baja para tener músculo donante. Entonces, o utilizas el transverso solo o normalmente utilizo ambos, el transverso y el oblicuo interno. Lo aplico por la 12 costilla y genero un neodiafragma con este flap muscular que va a crecer con el paciente. Tengo una publicación reciente del año pasado en la cual comparamos como unos 60 casos de patch con Gore-Tex Dual Mesh versus unos otros 60-70 casos con flap muscular, y tenemos una incidencia de recurrencias bajas sobre un 3% en el flap y un 4,5-5% en el parche. Es un poquito más en el parche, pero a nivel de estadística no es significativa la diferencia, pero aún considero que es más seguro en cuanto a evitar las recurrencias con el flap muscular, y tengo bastante buenos resultados con esa técnica. Ok, doctor, gracias. Doctor Soto, hablando sobre el abordaje abdominal convencional, ¿qué puntos claves nos puede dar a los residentes al momento de hacer esta cirugía? Bueno, hay que, una vez que entraste, evidenciar, número uno, aunque algunos dicen que no es relevante, nosotros siempre tratamos de ubicar, obviamente, si hay o no saco herniario, ubicamos la ceja posterior, que es la que al final te va a determinar mucho qué vas a poder o no hacer con ese diafragma, si te va a dar o no para un cierre primario o vas a tener que usar algún parche. Entonces, lo habitual es que entremos, bueno, yo acostumbro mucho a revisar los ángulos primero para poder verificar cómo está, no perdernos, porque es muy común que cuando uno entra ya descendiste las asas, puedas perder la noción de cómo está la ceja posterior. Es muy importante al bajar las asas, tener mucho cuidado principalmente con el vaso, que es el que suele dar problema. A veces está muy arriba y te cuesta bajarlo. Hay que tener mucho cuidado porque lo puedes lacerar. Entonces hay que bajarlo con todo cuidado. Hay un truco que a veces usamos porque hacen como si hicieran un vacío cuando tienen saco. Entonces lo habitual ahí que podemos hacer es que nosotros metemos una sonda Nelaton gruesecita,
y le ponemos un poco de succión y eso habitualmente te ayuda incluso a jalar el saco y bajan a veces mucho más fácil las asas. Y como les digo, el vaso hay que tener mucho cuidado. Hemos tenido algunos casos en los que el riñón está arriba, ese habitualmente pues no lo mueves porque vas a angular lo que es el hilio, entonces ese habitualmente ahí lo dejamos y es que yo he tenido creo que unos 2 casos así en los que el riñón obviamente no lo pudimos tocar y allá lo dejamos. Y verificar, te digo bien, la ceja posterior, ubicar bien tus áreas donde vas a empezar a hacer el cierre. El saco sigue siendo controversial si lo quitas o no. Yo acostumbro siempre a quitarlo porque hemos tenido casos ahí en los que se ve después en las placas como una burbuja y eso le inquieta al neonatólogo y a veces te empiezan a presionar mucho con que es un neumotórax o detalles como ese y empiezas a hacer cosas que no, que vas a empeorar el caso del paciente, ¿no? Creo que serían de los puntos básicos. ¿Qué sutura utiliza para cerrar el defecto, doctor? Yo utilizo, si tengo seda, utilizo seda con aguja gastrointestinal o me gusta utilizar suturas vasculares como el Prolene, porque es una aguja que en lo particular me gusta mucho, es muy fácil de manejar, la sutura corre muy fácil y te facilita a veces mucho el hacer el cierre, los puntos. Entonces, cualquiera de esas dos es lo que más utilizo. Gracias. Doctor Nieto, en su experiencia, ¿qué consejos nos da al momento de operar a estos niños? A veces cuando aborda uno por vía abdominal, dice uno no tiene hernia, no tiene ceja posterior. Yo creo que es un punto importante. Hay que irla a buscar. Mete uno el dedo hacia el tórax y entonces puede uno medio presionar. A veces la ceja posterior está, digamos, como pegada por el canal pleuroperitoneal. Entonces, meter el dedo para ver si realmente no hay ceja. Casi siempre hay. Entonces, le cortas un poquito, estamos hablando de 4 o 5 milímetros, no estamos hablando de centímetros, pero la parte de la pleura pegada al diafragma y entonces puede aparecer el saco, la ceja posterior. Y algo que no dejaré de repetir como un consejo por lo aprendido es a la hora de suturar el diafragma no hay que apretar los puntos. La función de la plastía es que se acerquen los bordes, pero recordar que finalmente es músculo y utilizando cualquier sutura, sea seda o estos de nylon, que también estoy de acuerdo con el doctor Soto, si aprieta uno mucho los bordes, se necrosan y entonces yo creo que es una de las causas sin duda de recidiva. Recordar que lo que buscamos es cerrar el defecto, no quiero decir que se va a quedar abierto, pero es diferente apretar y fruncir los músculos a permitir únicamente el acercamiento gentil para que no haya posibilidad de que se meta ninguna estructura ahí. Y lo último es, sé que es controversial lo que voy a decir, esto que decía el doctor Soto de los riñones. Cuando todo el riñón está arriba, pues evidentemente es un absurdo bajarlo porque ve uno hasta que se tuercen, se doblan las arterias. Pero no siempre. Yo sugeriría que si tienes un pedazo del riñón, un fragmento del riñón abajo, intentar bajar y ver cómo está. Se ve físicamente. De ninguna manera bajarlo a su lugar, pero plantear, obviamente si está el riñón con sus 2 polos hasta arriba, pues verdaderamente es un absurdo, porque esto hace que a la hora que lo bajes se pliegue sobre todo la arteria y ese riñón se pierde. Creo que esencialmente eso, no apretar e ir a buscar el saco posterior que con frecuencia sí está, aunque crea uno que no está. Gracias, doctor. Doctor Peiró, ¿quiere agregar algo sobre la técnica quirúrgica y puntos claves? Sí, realmente coincido con las consideraciones. Cirujanos que hemos operado muchas hernias, vamos adquiriendo esta experiencia y estos pequeños detalles, ¿no? Y coincido totalmente que es muy bueno, una vez reducidas las asas, con mucho cuidado el bazo, el hígado, cuando está aplicado, toma una forma realmente que cuesta bajarlo. Y una vez lo tienes, hay que ir por los ángulos, sobre todo el ángulo medial, el ángulo interno, ver el esófago, si realmente está bien. Y a partir de ahí, de la ceja posterior que tiene ese ángulo, la vas siguiendo, la vas despegando
Y como comentaba el doctor Nieto, pues realmente muchas veces está aplastada, totalmente picada, y te sorprendes la cantidad de músculo que hay ahí que no lo habías visto, ¿no? Entonces la vas disecando con un disector, la vas despegando y aparece esta. Es un buen soporte para el diafragma si tienes una buena parte anterior, para el cierre primario, o si tienes que colocar un parche o un flap muscular, es un buen soporte, porque la alternativa es hacer puntos pericostales, ¿okay? Porque tomar muy poquito tejido es muy arriesgado y es mejor dar un punto alrededor de la costilla pericostal y fuerte, y también coincido de que no hay que apretarlos excesivamente, hay que solo aproximarlo. O sea que un poquito es el compendio de todo y estoy totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. Doctor Soto, cuando tiene un defecto que es muy grande, ¿qué es lo que le gusta hacer a usted? ¿Malla, colgajos, dar estos puntos pericostales? He usado más los puntos pericostales. Obviamente depende de que tengas una buena porción de diafragma anterior, si no va a pasar lo que dice el doctor Nieto, te van a quedar muy tensos los puntos. En esos casos mejor usar, en lo particular, malla. No Gore-Tex, pero sí usamos Dual Mesh o Cepra Mesh, básicamente una malla recubierta. No, les digo, depende mucho de cómo esté. Hemos usado más los puntos pericostales, pero siempre y cuando no quede muy tenso, eso es vital. Gracias, doctor. ¿Y deja usted sonda pleural en el abordaje abdominal? No dejo sonda pleural. Ok. Doctor Nieto, ¿usted qué hace con estos defectos grandes? Pues ponerles una malla, la verdad es que no hay otra. No tenemos la rutina que habla el doctor Peiro de hacer una incisión baja para pensar en el colgajo. La verdad es que recorrimos básicamente cuando el defecto es amplio y por más que le diseques no hay espacio, es un error pelear contra un defecto. Si el orificio es suficientemente amplio y tu criterio te dice este no va a aguantar, no, inténtalo, nana. Ponle un parche, ponle una malla, el niño vive, la malla no crece, pero el resto del diafragma sí, y adelante, sí. Pero empecinarse en cerrar es verdaderamente un error de los que aprende uno rápidamente en esto, y ojalá que no tenga que pasar por ellas. Doctor, ¿y utiliza sonda pleural cuando los opera vía abdominal? Jamás. Ok, perfecto. Y doctor Peiro, pues ya nos contaba usted un poquito, por lo general tiene una experiencia importante en colgajos. Y la sonda pleural, ¿usted qué opina? Sí, normalmente no la dejo, coincido con los demás. Solo la dejo cuando opero a estos pacientes en ECMO. Obviamente por el riesgo de sangrado, dejo una sonda pleural y dejo un pequeño redón abdominal. En ambas cavidades tengo una monitorización de posible sangrado y me da más tranquilidad, y lo retiramos al cabo de unos días. Pero no cuando es sin ECMO. Perfecto. Una de las preguntas que nos están haciendo en el chat es ¿qué hacen cuando hay una hernia diafragmática del lado derecho y el hígado se encuentra arriba? Doctor Soto. Obviamente las derechas tienen esa complejidad. Hay quien dice que esas deberías operarlas preferentemente por el tórax. La verdad es que yo las que he tenido también han sido por abdomen. De hecho, me tocó en alguna ocasión hacer una reoperación por una que operaron por el tórax y recidivó en apariencia. La verdad es que ya cuando entramos me di cuenta que no habían tomado la ceja posterior. Y ahí obviamente hay que tener más cuidado porque el hígado, el reducirlo o bajarlo a veces cuesta mucho porque el hilio se angula y puedes empezar a tener problemas. Entonces tienes que irlo haciendo con cuidado, igual despegar la ceja hasta que te permite una reducción suficiente para hacer el cierre. Esos incluso también los opero por abdomen. Ok, doctor. Doctor Nieto, cuando es derecho y el hígado está arriba. La verdad es que yo por tórax. Yo sé que es algo muy controvertido. Una de las razones por que el lado izquierdo no entra uno por el tórax, por la dificultad para reducir las asas. El hígado, cuando es del lado derecho, la mayoría del defecto está ocupado por el hígado. Entonces, es relativamente, bueno, nunca se puede decir que las cirugías son fáciles, pero la mayoría de las veces es posible reducirla.
Ahora, si no se identifica la ceja y se cierra mal, yo creo que no depende de si fue operado por el tórax o por el abdomen. A mí me parece que es mucho más complicado tratar de cerrar un defecto por el abdomen cuando es del lado derecho, lo cual lo viví en alguna experiencia de un niño con una hernia diafragmática bilateral, que entramos a corregir la izquierda y de manera así verdaderamente fortuita nos dimos cuenta que había un defecto del lado derecho, y el cerrar un defecto chiquitito del lado derecho nos costó mucho trabajo. Yo definitivamente en hernia inguinal, perdón, sí, sigo en las cosas simples, en hernia diafragmática derecha y con el hígado arriba, aún así por tórax. Perfecto. Doctor Peiro, ¿cómo lo maneja usted? Su micrófono, doctor, perdón. Perdón. Sí, yo normalmente las derechas las opero por tórax, también las he operado por vía abdominal y quizás, como comentaba el doctor Nieto, pues quizás prefiero por tórax y aparte me permite la posibilidad de ampliarla si es necesario, es una hernia muy grande o compleja, de hacer una tóraco-abdominal, incisión tóraco-abdominal, pero normalmente por tórax es suficiente. Doctor Peiro, preguntan en el chat, ¿qué tipos de mallas usted utiliza cuando las llega a usar? Pregunta el doctor Cristian Salles. Okay. Normalmente utilizo la Dual Mesh. Ok, perfecto. Muy bien. Otro escenario, pues sabemos que la mayoría de estos pacientes cursan pues, con algún tipo de malrotación intestinal, pues por la fisiopatología y demás que ya conocemos. ¿Les hacen el procedimiento de LAD a estos niños, doctor Soto? No, realmente no. Aparte, obviamente hacerlo por una incisión subcostal es muy difícil que puedas hacer un LAD completo. La verdad es que no es de rutina. Habitualmente a menos que el paciente haya debutado con datos de un válvulo o algo, incluso puedes cambiar tu decisión y tal vez entrar por una incisión media o algún otro tipo de abordaje. Pero de entrada no, es solamente la corrección de la hernia. Ok, doctor. Doctor Nieto. La verdad es que jamás, ¿eh? Deja uno acomodado las cosas y le ponen agua bendita para que se acomode. La verdad es que si analiza uno la literatura, incluso el mismo procedimiento de LAD no se sustenta para corregir verdaderamente las malrotaciones. Es algo muy complicado. Definitivamente no. Dejarlo acomodado y pedirle a Dios que se acomoden. Doctor Peiro. Pues tampoco, en realidad no es una malrotación, es una no rotación, ¿no? Que está en el tórax y realmente no es necesario. Tengo algunos compañeros que sí que lo hacen y no me parece mal tampoco. Bueno, pierdes un poquito más de tiempo, pero realmente he hecho muchísimas y no lo he realizado y no creo que no haya tenido ningún problema de obstrucción duodenal por ese tema. Otra cosa más controversial sería si en estos casos severos sería adecuado hacer algún tipo de plicatura del estómago, ¿no? Por un estómago ha estado retorcido, dilatado en el tórax y la posición no es la más adecuada, podría prevenir la necesidad de un Nissen posterior o un reflujo severo, no se sabe, pero bueno, lo que es la malrotación, el procedimiento de LAD no. Para allá iba mi siguiente pregunta. Sabemos que estos pacientes pues, requieren un seguimiento multidisciplinario, desarrollan diferentes alteraciones, tanto neurológicas, de la audición, etcétera, y hasta el 50% de estos pacientes cursan con enfermedad por reflujo gastroesofágico o alguna dismotilidad esofágica. Entonces, les quería preguntar cómo manejan esta cuestión, cómo lo abordan, los llegan a operar. Doctor Soto. Sí, digo, si en el seguimiento ese es franco el problema del reflujo, sí entras a hacerles, nosotros preferimos Nissen, pero realmente no todos los pacientes, hay muchos que no, en el seguimiento están sin problema, pues no hacemos nada. Perfecto. Doctor Nieto. Yo creo que aquí el tema no es la hernia diafragmática, sino el reflujo. Si tiene indicación quirúrgica de reflujo, habrá que hacérsela, si no, pues un manejo médico. Ok, muy bien. Doctor Peiro, pues ya comentó un poquito eso, pero ya si quiere completarle o... Sí, igualmente eso.
el que tiene un reflujo patológico y que crea problemas de intolerancia, pues evidentemente se estudia el tema y si es patológico se le ofrece un Nissen, muchas veces obviamente abierto, y en algunos pues se les ofrece también una gastrostomía temporal. Muchos de ellos no van a necesitar el Nissen y van a necesitar un tiempo con una sonda transpilórica para transitar hacia una alimentación gástrica después, pero todo depende también de la severidad del caso, ¿no? Y del tiempo que están en el hospital, correlaciona mucho con el grado de dificultad de alimentación. Ok. Pues yo creo que con esto podemos dar por terminada la sesión. De verdad, muchas gracias. Perdón, doctor Nieto, adelante. Es que tengo una inquietud para la oportunidad de estar aquí con el doctor Perejol y con el doctor Soto. A ver, los que estamos de este lado del río Bravo y que no tenemos tanto ECMO, ustedes, doctor Soto, ¿ve usted tantos reflujos y tantos niños con daño, estos problemas neurológicos y no? Lo menciono porque yo no sé qué tanto está asociado al hecho de utilizar el ECMO, que finalmente pues, está perfectamente identificado como un riesgo de daño, o al hecho de la hernia diafragmática. Por lo menos mi impresión personal, sin tener cifras precisas, es que los niños que seguimos con hernia diafragmática no tienen tantos problemas neurológicos. Seguramente pues, muchos fallecen de los que hubieran sobrevivido con el ECMO. No sé, doctor Soto, si usted tenga la misma impresión que yo en relación a que no vemos tantos secuelas neurológicas y todo esto que está claramente identificado. Entonces, no sé si es por el ECMO o es por la hernia diafragmática. Y de hecho yo creo que estamos muy parecidos, incluso creo que en ese sentido estamos igual que ustedes, somos un hospital al que nos refieran a los pacientes, no tengo la gineco en el hospital, así que generalmente los pacientes que nos llegan, pues yo creo que eran los que iban a tolerar un procedimiento sin tanto problema. Los muy, muy graves no llegan a fallecer al hospital, así que estoy de acuerdo con usted, no tenemos prácticamente, o por lo menos de nuestros pacientes, en el seguimiento no hemos visto así pacientes con mucho daño, no, realmente no. Doctor Peiró, si quiere agregar algo. Bueno, claro, esto está todo relacionado con el grado de severidad y se hace una criba, por ejemplo, en un hospital que remite a los pacientes a otro, evidentemente, como se ha comentado, los que llegan son los que van a sobrevivir. Si estás en un hospital que tienes el propio parto en tu propio hospital y manejas pues, el propio ECMO en stand-by en el mismo quirófano del nacimiento y utilizas mucho el ECMO, ¿no? en este tipo de categoría de severidad, evidentemente vas a tener todo tipo de secuelas, ¿no? Y evidentemente la mortalidad va a ser mucho mejor, hay mucho menor, pero las secuelas en estos neonatos pues, van a ser mayores en diferentes aspectos. Hay hipertensiones pulmonares crónicas que se pasan 8 meses en el hospital, hay pacientes que van a tener problemas derivados del ECMO, pequeños sangrados o déficits neurológicos, y evidentemente si tienes pacientes mejores o que ya han fallecido y no los vas a operar, pues vas a tener menos complicaciones neurológicas y discapacidades, es lógico. Quizás el doctor Honnold también puede contribuir a este comentario. Adelante, Sí, doctor Honnold. Sí, el consortium de la hernia diafragmática congénita de los Estados Unidos, sí, los estudios del seguimiento del neurodesarrollo se han demostrado que el nivel de inteligencia sí es un poco más bajo de lo normal, y la incapacidad neurológica sí es un poco más baja de los niños normales. Y no únicamente eso, también la función neuromotora. Lo que sí te puedo decir es que gracias a la tecnología que ha avanzado, la necesidad de ECMO ya no es tan frecuente en los pacientes incluso en los más críticos. Nosotros, yo no recuerdo la última, creo que utilizamos un paciente con ECMO el año pasado, que ese sí era de hernia diafragmática del lado derecho, pero casi no utilizamos ECMO gracias a las estrategias ventilatorias, al uso del óxido nítrico, otros vasodilatadores pulmonares que también utilizamos. El helio nos ha ayudado muchísimo a disminuir el riesgo de la necesidad de ECMO. Y claro, una vez que van a ECMO, yo creo que los estudios de seguimiento de neurodesarrollo demuestran que sí tienen el riesgo de tener valores más inferiores, sobre todo la escala de Bailey, sí son menores, son inferiores, no significativas, pero sí son inferiores.
pero el simple hecho de tener hernia diafragmática ya te tiene de 2 a 5 puntos menos en la escala de inteligencia de Bailey a los pacientes de hernia diafragmática comparándola con la población general. El simple hecho de tener la hernia diafragmática. Claro, como dijo el doctor Peiro, los más severos son los que tienen el riesgo mayor. Pues sí. Muy bien. No sé si quieren agregar algún otro comentario, los profesores invitados. Yo nomás les quería preguntar, porque tengo un caso ahorita muy interesante de una hernia diafragmática del lado derecho, severa, ¿verdad? Pero nunca me había tocado que el hígado, ese lóbulo derecho del hígado, está adherido al corazón y también está adherido al pulmón derecho, hipoplásico. Pero a la vez vimos que ya tiene 2 semanas y no lo hemos podido operar porque tenía conexión de las arterias, de las venas hepáticas con las pulmonares. Entonces, lo que hizo uno de los intervencionistas de cardiología fue ¿cómo se dice coiling en español? Le hizo un coiling que por medio de cateterización le puso coils a las conexiones que había. Lo hicimos igual, pero en español. Le colocaron un coil. Un coil, ok. Incluso me gustaría demostrarle, si es que puedo, ahorita les demuestro la radiografía para ver si, yo nunca lo había visto, ¿verdad? No sé si la pueden ver ahorita. Sí, doctor, la podemos ver. ¿Sí la ven? Ahí se ven los rayos X. Sí, perfecto. Ahí están viendo la hernia diafragmática del lado derecho, el pulmón hipoplásico, y está el desplazado del corazón, que también tiene algo de hipoplasia del corazón del lado derecho. Está adherida el hígado hacia el corazón, pero también estos coils que están aquí se los acaban de hacer hace 3 días, ¿verdad? Para interrumpir el flujo que hay, la comunicación que hay entre las venas hepáticas junto con las venas pulmonares del lado derecho. Pero ahora todavía no sabemos cómo lo van a operar. Los cirujanos no saben cómo lo van a operar todavía para despegarlo del pulmón y del corazón. ¿Alguna vez han visto una hernia, un hígado anexo pegado al corazón? Sí, sí, esto es una fusión hepatopulmonar. Una fusión, exacto. Exacto. Y yo he hecho 2 casos, uno lo hice, bueno, los 2 en Barcelona, antes de venir a Estados Unidos, y realmente es muy complicado separarlos. Y sangra, hay que utilizar selladores vasculares y elementos, pero se puede separar y cerrar la hernia. Pero sí, es complejo. Yo llevo ya 25 años trabajando en este hospital como neonatólogo y he tenido muchos casos de referencia a hernia. Nunca había visto esto, la fusión hepatopulmonar. Entonces sí lo has visto. Ok. Sí, 2. Sí, está programado para fines de semana. A ver qué pasa. Ahí los mantengo. Suerte. Okay. Doctor Nieto, ¿le tocó ver alguno así de ese tipo? Casos complejos. Sí. No, me acuerdo fue muy difícil, nos sangró muchísimo, pero la verdad es que no me acuerdo cuál fue el resultado final. Sí, no se nos murió en el transoperatorio, pero sí está totalmente pegado. De hecho, por lo menos lo que nosotros hicimos en aquella fue cargarnos sobre el hígado. Hacer más la herida en el hígado, es más fácil controlar un hígado, tratar de coagularlo que dejar muchos orificios en el pulmón. La verdad es que me acuerdo así anecdóticamente, pero no me acuerdo cuál fue el resultado final del niño, porque sí me acuerdo que lloramos a la hora de la cirugía. Doctor Soto, ¿alguna experiencia con un caso así? No, me han tocado. No he tenido casos así. Perfecto. No sé si tengan algún otro comentario antes de ya dar por terminado. Les comparto mi llanto a fin de semana, entonces. El doctor Gallardo, Resume. el doctor Gallardo me pidió nada más un minutito al final de la presentación. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Alfredo. Excelente ponencia, una mesa redonda en donde nos explican cada uno de ustedes sus experiencias, nos las comparten, que nos sirve muchísimo a todos, tanto a los residentes como nosotros, los que ya vamos de salida. Muchas gracias, doctor Nieto, doctor Honol y doctor, perdón, está perdido. Soto también. Doctor Peiro, y doctor Soto. Doctor Soto. Bueno, nomás quiero comentarles que en el Congreso el día 23 se instituyó por primera vez en la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica el premio y la medalla Alberto Peña Rodríguez, que va a ser un reconocimiento que da la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica a algún
cirujano pediatra destacado, internacional o nacional. Cada 2 años se va a entregar este reconocimiento por parte del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y los invito cordialmente. En esta ocasión, esta medalla va a ser entregada precisamente al doctor Alberto Peña Rodríguez. También es un evento virtual, pero es un evento muy solemne y bueno, creo que el doctor Peña, que tiene tantos reconocimientos a nivel mundial y tantas medallas, no había recibido una de parte de los cirujanos pediatras mexicanos, y entonces este premio se va a otorgar, más o menos se pueden conectar alrededor de las 10:30 de la mañana, el día 23 de septiembre. Va a ser un evento muy emotivo, muy bonito y de mucha trascendencia para nuestro colegio y sociedad. Y la medalla ya la tiene el doctor Peña en su poder. Se la mandamos y él nos escribió diciendo que curiosamente había llegado el día de su cumpleaños. Dice, el día de mi cumpleaños recibí un paquete de Guadalajara, y con sorpresa muy agradable me encontré una hermosa medalla con mi efigie y me dio mucha emoción haberla recibido. Muchísimas gracias a todos los cirujanos pediatras de México por este increíble reconocimiento, que fue así, nomás la recibió, pero bueno, ya el evento formal es el 23 de septiembre, más o menos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, y gracias Alfredo, gracias Paco, y gracias a todos los ponentes, muy amables. Gracias, doctor. Ahorita ya nada más en el chat me mandaron esta imagen. Van saliendo los casos que son algo similares a los que se comentan aquí. Paciente del Hospital Infantil de México y está pendiente que le den tratamiento quirúrgico. Ya también les contaremos cómo nos fue. Pues bueno, muchas gracias a todos. Creo que les sacamos mucho provecho. Doctor Jonol, muchas gracias. Doctor Peiró, doctor Nieto, gracias. Doctor Soto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco, por tu presentación y gracias a todos los que nos dedicaron un tiempecito para estar aquí. Nos vemos en el Congreso. Buenas noches. Gracias, Alfredo, y los felicito a todos por la gran organización. Muy buen trabajo. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos.